10 años luchó Sandra Borda y logró su objetivo. Hoy a las 7 de la mañana exhumaron el cuerpo de Sandro, Claudio. Así es, el féretro fue llevado desde el cementerio de Bursaco hasta la asesoría pericial de La Plata. Lo ordenó la justicia, se hizo con la presencia de la supuesta hija de Sandro, sus abogados y peritos, y de la viuda de Sandro con sus abogados y peritos. Llevaron el féretro y ahora veremos qué pasa en los próximos días, ya les voy a contar. Pero esta tiene una historia, esta situación. Este día histórico tiene una historia que le vamos a contar en el siguiente informe. La tasación de la mansión. Y yo necesito sacarme esta duda. Para sacarse esa duda, primero tuvo que demostrarle a la justicia que Carlos Borda, el hombre que le había dado su apellido, no era el padre biológico y para ello debió comparar su ADN con el de su hermana. Es un ADN que se utiliza normalmente para hacer ADNs entre hermanos porque el mitocondrio se hereda de madre. En la cadena de ADN mitocondrial hay un punto en el que hay un quiebre. En ese quiebre se determina la paternidad. En el caso mío y de mi hermana va a dar diferente para comprobar y corroborar lo que decía Carlos Borda, que yo no soy su hija. Después de eso, y mientras ella insistía con la exhumación, allegados al gitano decían que ya se había hecho un ADN, con una muestra que se guardó por si aparecían estos reclamos. Pero Sandra nunca creyó en ese resultado. Yo no desconfío del laboratorio que realizó el estudio, donde yo me presenté el 13 de abril del 2007, donde él no estaba, pero supuestamente había muestra genética de él. Me hicieron un análisis que lo catalogaron como Roberto Sánchez INN. Dijeron que para preservar mi identidad, y como yo era bastante ignota en el momento, permití que se hiciera de esa manera. Y el resultado nunca llegó a mis manos, ni siquiera figura en el expediente. Me he cansado de contarlo esto. Si vos tenés una prueba de que yo estoy equivocada o que no soy la hija de Roberto, ese ADN debería haber salido a la luz hace muchísimo tiempo. Y por ese entonces, la propia viuda de Sandro decía que si ella se hubiese presentado en su momento, en lugar de ir a los medios, Roberto Sánchez no se hubiera negado al examen. Le inculcaron una ilusión o una fantasía que no es cierta, o haber venido y en el momento que Roberto vivía, haberme dicho, mire Olga, yo quiero sacarme esta duda, quiero, como ella dice, mirarlo a los ojos. Yo le hubiera conseguido una entrevista y Roberto no lo hubiera rechazado, porque Roberto era un señor con códigos. Lo cierto es que después de tantas idas y vueltas, esta mañana, en presencia de la viuda de Sandro y sus abogados, y la supuesta hija y sus abogados, la justicia trasladó el féretro del gitano desde el cementerio de Bursaco a la morgue judicial de La Plata, donde se obtuvieron varias muestras que determinarán finalmente si a los 46 años Sandra Borda podrá reclamar su apellido y la mitad de la herencia, o si todo fue solo una fábula. Mi papá no existe. ¿Y entonces qué quedó? ¿Ladrillos? Habrá que dividirlos. Y hoy estoy en mi derecho de reclamar absolutamente lo que me corresponde. No pido ni más ni menos. Si no soy la hija, me voy a mi casa y vivo mi vida como hasta hoy, perfecta, feliz y nada más. Pero si soy la hija de Roberto Sánchez, yo voy a reclamar lo que me corresponde. Que jamás iba a llorar y a veces le hice trampas para poderle ganar, pues yo no sé perder, nací para triunfar y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. Y en algún momento esta historia va a tener su fin. Lo que sí sabemos, él murió hace 5 años y fue esta mañana exhumado el cuerpo. Ya estamos con nuestro móvil en Banfield, el lugar donde fuera la casa de Sandro. Luis Grimaldi. Sí, y qué contrasentido, Marisa, esta casa que fue siempre una suerte de paredón que refugiaba la intimidad del gitano, y esa intimidad que hoy fue vulnerada por completo, producto de un conflicto de intereses que están teniendo Olga Garaventa y Sandra Borda. Las dos, cada una con su postura y cada una con la búsqueda de una verdad. Para Olga Garaventa, Sandra no acepta el ADN anterior y no quiere dar el brazo a torcer.
no reconocer que no es la hija del gitano, y para Sandra la convicción de que sí lo es. Lo concreto es que fue un día realmente muy fuerte, porque hay que estar frente a un cadáver, frente al cuerpo de Sandro, ambas partes siendo testigos presenciales de estas pruebas de ADN, y es un shock muy grande para ambas mujeres. Por eso entendemos que estuvimos tocando timbre, llamando por teléfono, y Olga está llamada a silencio, y por el otro lado, la otra protagonista, Sandra, pone una vocera para hablar porque ella no quiere dar la cara en este momento porque está muy choqueada. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Claudio, ¿cuánto va a tardar lo del examen de ADN? Se calcula aproximadamente entre 20 días y 5 meses. La justicia, digamos, tiene tiempos y no es un caso especial, es un caso más que entra dentro de la dinámica propia del Poder Judicial. De 20 días a 5 meses es el plazo que se presume se podría tener el resultado final de esta historia. Claudio, Sandra Borda siempre habló con los medios rechazando todo eso. ¿Qué pasó en esta oportunidad hoy que no habló ella? Siempre recurrió a los medios, hoy no habló. Puso una vocera, dice que está muy conmocionada y le pide a la vocera que le cuente a los periodistas algo muy especial. Nos ha llegado el audio ese telefónico entre Sandra Borda, la supuesta hija de Sandro, y su vocera. ¿Qué es lo que le pide? Escuchen bien ustedes este mensaje que vamos a compartir. En ningún momento a mí se me pasó por la cabeza que iba a tener que pasar por esta situación. Yo hace 10 años atrás, cuando inicié mi búsqueda, pero ni remotamente se me hubiera ocurrido que iba a tener que exhumar a mi viejo. Yo no buscaba esto. Yo buscaba mi verdad y el final era un abrazo de mi viejo, no tener que ir a juntar los huesos de él. Te pido por favor que no se olviden que esto ocurrió y que esto ocurre, que la exhumación de este hombre ocurre porque hubo oposiciones, frenos innecesarios, que no se priorizó el estado grave de salud de Roberto Sánchez, habiendo una persona que buscaba su filiación, que esto lo dijo una jueza, que hubo algo mal hecho. Él tenía que haberse hecho el ADN conmigo, junto con el de impugnación en cuanto su salud se deterioró. Pero bueno, hay gente que tiene más poder que otras. Justamente ella dice que cuando Sandro estaba enfermo existía la posibilidad de hacer el estudio de ADN porque ella ya había hecho el reclamo de filiación y no la dejaron. Del otro lado dicen, ¿por qué no vino antes? Si supo antes, ¿por qué no vino cuando Sandro estaba bien y estaba en vida? La cuestión es que la justicia, después de 10 años, determina que esto se va a dilucidar en los próximos tiempos. ¿Será o no será Sandra Borda la hija del gitano? Sería la única hija y, por supuesto, su heredera.